Venezuela. Noche y madrugada, noche de miércoles, madrugada de jueves, se ha producido un enjambre sísmico con principal presencia en el estado de Zulia, pero se ha sentido el movimiento telúrico también en La Guajira, del lado colombiano. Por eso es importante hablar de este tema, que está por fuera de la agenda, pero que es relevante para tener la información suficiente para que los ciudadanos puedan tomar las decisiones que crean pertinentes. Marcelo Moncayo, especialista en la materia, está con nosotros. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Sí, la verdad siempre ha habido espacio para estos temas, pero hoy con el tema de Trump, Venezuela y ahora con el tema que tenemos por acá de también el tema político, estos temas pues los dejamos a un lado, pero son importantísimos porque tienen que ver con nuestra seguridad. Entonces sí, llevamos bastante tiempo, yo diría unos 2 meses, en una situación bien complicada, sísmicamente hablando, a nivel mundial. Esto yo pienso y analizo que arranca cuando hubo el terremoto en Rusia. En Rusia hubo un terremoto grado 9 recientemente y eso provoca una liberación de energía, un reacomodo de todo lo que son las placas que están alrededor de la placa del Pacífico, que es lo que se llama el cinturón de fuego. Y entonces empieza a haber actividad sísmica en todos lados prácticamente, en todos lados del planeta. Bien, Marcelo, una pregunta técnica para que la gente pueda diferenciar. ¿Cuál es precisamente la diferencia entre un enjambre sísmico y un sismo con réplicas? La verdad, o sea, yo en lo personal hay 2 áreas en esta cuestión. La área vulcanológica y el área sísmica en sí mismo, ¿no? Los vulcanólogos utilizan el término enjambre. Enjambre trata de ver una serie de sismos pequeños que no tienen ningún tipo de orden, sino que aparecen de un lado, de otro lado, sin ningún orden. Los ingenieros que hacemos el tema sísmico no usamos tanto, al menos yo no uso tanto el tema enjambre. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo el sismo, ocurre un sismo en una posición y luego en la siguiente y en la siguiente. Y cuando yo dibujo una línea. Okay. No es un enjambre, es una serie de rompimientos consecutivos a lo largo de una línea. Y cada nodo es un epicentro diferente. Exacto, exacto, cada nodo. Ahora, en vulcanología, o sea, cuando tienes un evento sísmico de volcanes, ahí sí hay enjambres, porque como es una bolsa magmática, ocurre un sismo en cualquier sitio. Sin embargo, el término se utiliza, o sea, los medios lo utilizan como enjambre, pero siempre es bueno analizar cuál es la cronología y la ubicación de cada epicentro para entender qué es lo que está pasando debajo. Sí, y no ha sido poca cosa, es más de una docena de movimientos telúricos, entre 3.3 en la escala de Richter y 6.3, no Exacto. es poco. ¿Por qué es importante este tema de este lado de la geografía, en Ecuador en particular? Lo hemos hablado varias veces en este programa, en I99, en otros medios. Una de las propuestas mías científicas es que existe una estructura geológica que conecta Venezuela con Ecuador, que le llamamos la falla Guayaquil-Caracas. ¿Qué es la falla Guayaquil-Caracas? Podría ser, en realidad antes se llamaba el sistema de mega fallas. No es una falla, es un sistema de muchas fallas que se llamaban Guayaquil-Dolores y que conectan Guayaquil, Quito, Bogotá y Caracas. O sea, es una falla que pasa por las principales capitales de Sudamérica en la parte norte, ¿no? ¿Podría haber repercusiones en Guayaquil? Ya, entonces hay un estudio que indica que cuando se empieza a mover Venezuela en la parte norte de esta falla, normalmente replica a Guayaquil, que es la parte sur de la falla. ¿Cuál es la probabilidad? 80% probabilidad. Si llega a moverse Venezuela, hay un 80% de probabilidades que se mueva Guayaquil después de 48 horas. Ahora, 48 horas. Exactamente. Estamos dentro del rango todavía. Estamos dentro del rango y tampoco quiere decir que va a haber sismo, quiere decir que hay una alta probabilidad. Okay. Ahora, el área de análisis que se hace es al norte de Caracas, donde se está moviendo no es al norte de Caracas. Entonces eso también nos saca un poco de la probabilidad. Sin embargo, hay que estar alerta porque se activa Venezuela, es la misma falla geológica, ¿no? Bien, seguimos con la entrevista con Marcelo Moncayo, amigo de la casa, científico especialista en la materia, Michelle Maffei. Sí, Marcelo, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo estaba un poco investigando acerca de la falla Guayaquil-Caracas y dice básicamente que es una subplaca que pasa también por la placa de Nazca y la placa del Caribe. ¿Cómo se hace una subplaca? Disculpe la pregunta. Es una pregunta complicada, sí. ¿Cómo te la puedo explicar verbalmente? Pues sería bueno tener un gráfico. Lo que pasa es que lo normal a nivel mundial es que 2 placas se encuentren, una con respecto a la otra.
Y por mucho tiempo pensamos que debajo de nosotros está la placa sudamericana y en el Océano Pacífico está la placa de Nazca. En Perú, por ejemplo, están enfrentadas la de Nazca y la sudamericana. ¿Qué ocurre? Que en Ecuador, extrañamente, hay una placa metida en medio, como un chicle, como un caucho, como un amortiguador. Y esa placa es como que fuera la placa del Caribe. O sea, algunos hemos llegado a la conclusión que es la placa del Caribe. El asunto es que en Guayaquil, por ejemplo, y en el Ecuador en general, hay la activación de 3 placas tectónicas: Sudamericana, Caribe y Nazca. Y de ahí es que nace la falla Guayaquil-Caracas. Entonces, básicamente, en el momento que chocan las placas, una placa va abajo. Exacto. O sea, se sobremonta la otra placa. Una placa va por encima y la otra, cuando se chocan, una tiene que decir, bueno, ¿quién va por arriba, quién va por abajo? La una decide que va por abajo y de ahí para adelante se va por abajo, se llama zona de subducción. Ahora, ¿quién va por debajo? Siempre el más pesado, la placa más pesada, porque estamos en una terminología media rara, media chistosa. Ya, el que va por debajo siempre es la placa más pesada y la placa más ligera va por arriba. Mi otra pregunta, justo estábamos, antes de iniciar la entrevista, estábamos hablando del terremoto que sucedió en Rusia. Y básicamente, justo por ese terremoto es lo que ha sucedido y siguen sucediendo varios movimientos telúricos. ¿Van a seguir sucediendo? ¿No van a parar? ¿Van a parar en algún momento o es simplemente parte de la naturaleza ya de la Tierra en sí que se siga moviendo los continentes? Porque hay esa teoría inclusive de que otra vez los continentes se van a unir, Así. incluso. Mira, en este momento la pregunta es, ¿en estos sismos que están habiendo en Ecuador van a terminar en algo peor o qué? ¿No? Agosto es un mes muy sísmico. De acuerdo a mis estudios es muy sísmico. Deberíamos esperar mucha actividad sísmica y sí hubo. Pero septiembre no es un mes muy sísmico y ha sido muy sísmico. Entonces ya la cosa está saliéndose de lo normal. Ahora, ¿cuándo es el repunte sísmico del Ecuador? En diciembre y en enero. Lo que está pasando ahorita puede tener 2 escenarios. O simplemente es una reacción al sismo de grado 9 de Rusia que ha movido toda la placa del Pacífico y todo el cinturón de fuego. Y si es así, en los próximos días esperaremos que la actividad sísmica baje de forma normal. Ahora, si vemos que hay un incremento y no baja, entonces sería o podría ser una preparación para una reactivación sísmica o una actividad sísmica exacerbada en diciembre o en enero. Esos son los 2 escenarios que estamos cotejando en este momento. Entonces sí tiene relación con el sismo de Rusia, pero también podría ser una cuestión local, ¿no? Perfecto, Marcelo, un detallito, ¿no? Para ir complementando. Justamente este terremoto que se daba pues en la región de Kamchatka, ¿no? Allá en Rusia, en el extremo oriente ruso, el 30 de julio, ¿no? 30 de julio para ellos, acá en Occidente era 29 de julio, todavía por estas diferencias horarias. Justamente es el de mayor magnitud después del que ocurrió en Japón pues en marzo del 2011, ¿no? Y ahí hay algunos elementos importantes para tener siempre esa secuencia de cómo se van dando estos movimientos telúricos. Hay que recordar pues que en el 2010 en Chile también ocurrió pues uno de magnitud más o menos similar, ¿no? En esa medida, ¿no? Hay una alta sismicidad, ¿no? A lo largo del mundo, porque vemos diferentes sectores, se activan las alarmas cuando hay estos movimientos que ya alcanzan una magnitud, una intensidad, ¿no? Que establecida pues en las escalas, acompañado por supuesto de las alertas de tsunamis. También esto tiene relación, en algún momento conversábamos con temas que tienen que ver con radiación solar, con otros elementos también, Marcelo. Sí, mira, de acuerdo a las curvas que tengo, a partir del año 2000, arranca una reactivación sísmica a nivel ecuatoriano, que la definimos y vine con un trabajo de Japón y lo pusimos en los diarios. Y bueno, gracias a eso me dio el Congreso Nacional un premio. Pero esa reactivación sísmica también fue del mundo. O sea, después traslapamos el análisis al mundo. La reactivación sísmica que arranca en el 2000 a nivel ecuatoriano continúa. A nivel mundial había bajado y pensamos que ya había terminado. El sismo de grado 8.8 en Rusia acaba de mostrar que no ha terminado. Continúa. Es decir, que todavía esperamos que el pico continúe subiendo. Es decir, la actividad sísmica tiene por lo menos una década más
para estar subiendo y mostrando sismos como estos. Todos aquí, digamos, tenemos una edad suficiente para recordarnos. Yo empecé a estudiar esto en los 80 y 90 y yo decía, ¿qué será un sismo de grado 9? Yo como estudioso de esto decía, ¿cómo serán los sismos de grado 9? Nunca vi. Y una de las cosas desde el punto de vista técnico era ver un sismo de grado 9. Y resulta que a partir del 2000 hemos tenido ya 3, 4, 5 sismos de grado 9 que son una monstruosidad. El que tú mencionas de Rusia es una monstruosidad de sismo. Claro, y tal vez la gente que nos escucha, que nos sigue, más joven todavía, acá en el Ecuador, si tenemos una referencia, la de 1906, ¿no? Correcto. En las costas de Esmeralda, que ha sido el de mayor magnitud. Es Ahora, parecido al de Rusia. Parecido al de Rusia, 8.9. ¿no? Sí. Claro, se ubica por ahí más o menos por la magnitud. Ahora, obviamente, hay zonas que están delimitadas. El mapa mundi, ¿no? Si uno lo observa, hay sectores donde la sismicidad, por decir lo de Indonesia, está identificado plenamente, el tema de California en los Estados Unidos plenamente identificado, y en fin, hay algunos sectores del mundo que precisamente se los puede ya identificar como de alta sismicidad. ¿Tiene que ver algo, influye este fenómeno del cual venimos hablando desde hace un quinquenio, desde hace 5 años para acá hablamos mucho, ¿no? De el cambio climático, el calentamiento global y todos estos temas? ¿Hay de alguna manera una relación directa, Marcelo? Sí, digamos, lo hemos conversado varias veces. Yo hago una relación de este tipo de actividad telúrica más en relación con el sol. Con el sol. Que en sí mismo con el clima. El clima es algo local, pero en cambio el sol es algo que afecta a todos los planetas del sistema solar. El sol está teniendo su actividad media inusual y yo llego a la conclusión de que esa actividad exacerbada e inusual está provocando una reactivación sísmica a nivel planetario y que todavía no para, ¿no? El sol, como ustedes ven, pues el sol está terrible, sigue, continúa terrible. Y este año, como lo habíamos dicho antes, es el año del máximo solar. Como es el año del máximo solar, esperábamos que el efecto del sol sea muy, muy fuerte. Ahora, pasando el máximo solar, que es este año, o sea, estamos ahorita en el máximo solar, básicamente va a empezar a bajar, pero de aquí a 2 a 3 años, de bajar del máximo a ir al mínimo, más o menos hay efectos fuertes. O sea, todavía nos quedan 2 o 3 años más de un sol bastante fuerte. Claro, es que hay que irlo teniendo en cuenta. Conversamos a esta hora con Marcelo Moncayo y Eduardo Mendoza Estrada. Continúa con la entrevista. ¿Cómo está, Marcelo? Qué gusto saludarlo. Lo vi hace un rato aquí abajo. Justamente pudimos saludar, hemos conversado, lo tuvimos en el Diálogo del Futuro y la verdad mandó un mensaje muy bonito que la verdad que me llegó en el corazón. Un abrazo, que se lo quiere mucho. Usted es parte de la casa. Marcelo, rápidamente con respecto al tema de lo que pasó hoy día en México. Porque hoy día en México sale que hubo también un pequeño sismo. ¿Qué nos afectaría un sismo en México? Porque usted sabe que siempre son, como usted bien lo dice, nos puede afectar desde Venezuela, pero también desde México. Siempre es, cuando se viene a Japón, hay probabilidades de que haya un tsunami aquí. Uh-huh. Y cuando es de Venezuela, también puede ser que en cambio haya otro sismo. Por lo que usted nos explicaba hace un tiempo atrás, por cómo se refleja. Cuéntenos un poco. Una reactivación, sí. ¿Lo de Venezuela también influyó en México? Definitivamente yo creo que todo el cinturón de fuego del Pacífico se está moviendo después del sismo de grado 9. Y ahí está México, ahí está Ecuador y ahí está también Venezuela y Colombia. Entonces, definitivamente son producto de lo mismo, el mismo proceso que arrancó en julio en el sismo de grado 9. Entonces, ahora, la pregunta, ¿no? que en efecto sí tiene una razón, este asunto de México y de Ecuador y de Venezuela. Lo que yo siempre digo es, a ver, tiene que haber 2 condiciones. Primero, una actividad permanente, que sí lo está viendo. Estamos teniendo sismos a cada momento. La otra es que si la actividad es creciente, es decir, los sismos van creciendo en magnitud. En Ecuador los sismos han estado como manteniéndose 3, 4 por ahí. Ha habido uno de 5. Pero el sismo de 6.3 de Venezuela cambia un poco y el escenario. Ya lo pone más serio porque siendo parte de la misma falla Guayaquil Caracas, ya elevamos el riesgo a sismos de grado 6. Entonces la cosa hay que estarla poniendo las barbas en remojo, ¿no? ¿Cómo lo ve en Medio Oriente? Porque hace algún tiempo atrás vimos también que en Medio Oriente se mueve también a veces la tierra, que tiene algunos problemas respecto del tema. Y hay una guerra a nivel mundial.
Y yo quisiera analizar esa parte, porque nosotros analizamos mucho también la parte del cinturón de fuego del Pacífico, que todos sabemos porque ya estamos expuestos al tema. Desde Nueva Zelanda hasta toda la zona de Latinoamérica estamos expuestos, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Respecto de ese tema, y también al mismo tiempo le voy introduciendo, nunca vino San Andrés. El sismo de San Andrés, famoso sismo de San Andrés. Cuéntenos un poco de esas dos cosas, para verlo analizar la sismología a nivel mundial. Bueno, te digo que el sismo de San Andrés lo siguen esperando. Es un sismo que los norteamericanos lo están esperando. Ahora, esperan un sismo muy fuerte. Sin embargo, históricamente, desde que hay aparatos de medición, no ha habido un sismo muy fuerte. El sismo fuerte ocurrió siglos atrás y ese sismo muy fuerte esperan que se repita, pero no se ha dado, pero lo están esperando. Yo te doy una referencia para que más o menos te des una idea de cómo es esto. Yo estudié en Japón en el año 2000 y cuando yo me bajé del avión me dijeron, señor, estamos esperando un sismo de grado 9, así que esté atento. Porque una vez nos agarra el sismo de grado 9 y chao. Esa era la bienvenida. Esa fue mi bienvenida. Y resulta que me mandaron así como Alcatraz, me mandaron un edificio a un 11º piso. Yo vivía en un 11º piso y había la posibilidad de un sismo de grado 9. Y una vez de madrugada me cogió un sismo. Le tocaba dormir vestido. Por si acaso hay que correr. Por si acaso. Bien bañado y bien vestido. Pero la cosa es que eso fue en el año 2000 y no ocurrió el sismo, gracias a Dios. Pero llega a ocurrir en el 2011. Entonces los japoneses que ya tenían los estudios hechos, que sabían que venía el sismo, pero no ocurrió en el 2000, se demoró 11 años más. Entonces, como para la Tierra 10 años, 11 años no es mucho, para nosotros es mucho, pero para la Tierra no, puede haber una variabilidad. El sismo de San Andrés lo están esperando y seguramente se va a dar. Pero ¿y en Medio Oriente? Con respecto a Medio Oriente es otra cuestión. Lo que pasa es que la Tierra está partida en pedazos, ¿no? Esto parece ser feo, pero no, es lo más lindo que nos pudo haber ocurrido. Los planetas del sistema solar están muertos y no tienen vida. No solo están muertos porque no tienen vida, están muertos porque adentro del planeta no hay vida. Nuestro planeta adentro tiene vida. ¿En qué sentido? Tiene un centro que se mueve y tiene un océano de roca que se mueve y increíblemente eso nos produce el campo magnético que hace que el oxígeno esté aquí. Eso nos da el clima. O sea, eso nos protege y crea la vida. Y eso nos protege del sol, porque si no tuviéramos la atmósfera, el sol nos cocina. Entonces, gracias al movimiento del núcleo, hay vida. Y el núcleo al moverse provoca los terremotos. Perfecto. Y antes de terminar por mi parte, no sé si alguno de ustedes tenga alguna otra pregunta, porque aquí los veo que todos es que es apasionante el tema, es apasionante. Estamos hablando con Marcelo Moncayo y la verdad la gente le llama mucho la atención el tema. Aparte de hablar de temas políticos que están desagradables a veces, pero que también son necesarios para la sociedad. Este tipo de temas refrescan mucho al diálogo y pues la conversación de que tenemos que estar listos para cualquier situación que pueda venirse dando o que se pueda dar. Yo quiero hacerle una consulta en específico, estimado Marcelo, y es en cuanto a lo que va a venir el próximo año, porque el próximo año ya viene el invierno, estamos cerca del invierno, probablemente. ¿Cómo lo ve la actividad sísmica? ¿Qué debe estar pensando la gente respecto al tema? Bueno, va a haber más calor. Correcto. Va a haber más calor. Sí, o sea, todos los años sube la temperatura en el Ecuador y en el mundo. Sí. O sea, lo que pasa es que venimos con ustedes analizando hace rato, especialmente en la época de la sequía, ¿se acuerdan? Analizamos los posibles escenarios. Y el 2025 le habíamos dicho que era el máximo. Ahorita estamos en el máximo. Máximo sísmico, máximo climático. Entonces, de aquí, del máximo, el 2026 va a bajar un poquito. Pero, ojo, que si tú tienes el máximo que es el 2025, 3 años antes y 3 años después, son periodos de catástrofe. Es decir, hasta el 2028 vamos a tener un sol que va a provocar calores, como tú dices, este calor tan infernal que tenemos. Vamos a tener un invierno más fuerte. Invierno fuerte, sequías y también huracanes y también sismos. O sea, hasta el 2028 no vamos a estar libres de este proceso de máximo solar. Así que hay que estar preparados, o sea, hay que estar pendientes y en especial en el tema gubernamental, por ejemplo, no hay que estar pendientes en el tema de que no nos quedemos sin luz. O sea, que ya nos cogió sorpresa la vez pasada, que no nos vuelva a coger de sorpresa. Carlito Socoto. ¿Estamos preparados para todo este escenario que describe Marcelo?
El sismo de abril de 2016, del 16 de abril de 2016, fue de 7.8, con epicentro en Pedernales. Todos lo recordamos. Y después de ese sismo hubo muchas promesas, hubo incluso promesas de autorreflexión. Vamos a construir mejor, vamos a controlar que no haya asentamientos irregulares, vamos a hacerle frente a la posibilidad de afrontar esto en algún momento, pero lastimosamente siento que no hemos aprendido casi nada de aquello. Mismas promesas después de la pandemia, estamos con un sistema de salud también desplomado. Retomo la pregunta inicial, ¿estamos listos para todo este escenario catastrófico que describe en Ecuador como sociedad, en materia de arquitectura, por ejemplo? Lo que pasa es que en nuestro país, como en el mundo entero, la política nos coopta todo, ¿no? Nos quita todo el tiempo y solo hablamos de eso. Estos son temas importantes. Estoy de acuerdo contigo que creo que no aprendimos la lección, ¿no? Por ejemplo, por decirte cosas así al aire, ¿no? Porque hay mucho de qué hablar, o sea, podemos hablar horas de la pregunta que tú acabas de hacer. Mira, en un terremoto no hay agua, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver el tema si llega a haber otro terremoto? En un terremoto no hay alimentos en el lugar donde se afectó, se caen los puentes. Y que, por cierto, en el 2004, un estudio del ESPOL, yo indiqué que iban a haber 9 sismos en Ecuador y uno de ellos era sismo de 7.8 en Manabí. Ustedes lo recuerdan. Claro. Es decir, se advirtió en el 2004, yo advertí en el 2004 que venía el sismo en 2016. Y bueno, a la final siempre la política nos coopta. Con respecto a normas, tenemos una norma sísmica que es algo bueno, no teníamos antes, ¿no? Pero también hay que estarla revisando, a ver si sirve o no sirve, si hay que subirla, bajarla. Entonces son temas que deben de ser parte del diario vivir y del diario conversar de los ecuatorianos y de los periodistas. Es una preocupación permanente. Es decir, la política nos preocupa, sí, pero el día que ocurre un sismo, que solo son 30 segundos, cada 5 o 10 años, se cae tu casa, es la peor desgracia que te puede pasar. Tenemos que estar preparados. Y esta es la buena noticia, sí hay formas de estar preparados. Sí hay maneras de proteger los edificios para que no sufran daños en medio de un sismo. Pero hay que hacer una tarea y lamentablemente vemos los ecuatorianos que no se lo ha hecho, ¿no? En el 2016 se habló, vamos a revisar las NET, ¿no? Las normas ecuatorianas de construcción. Nada se ha hecho. Nosotros le planteábamos a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas porque son los gobiernos municipales los que tienen la principal responsabilidad en temas de edificaciones, aprobación de ordenanzas, etcétera, etcétera. Lamentablemente no se ha hecho nada y en eso hay que trabajar súper que fuerte porque es difícil, ¿no? Decir vamos a estar preparados o estamos o no estamos preparados. Es difícil. Para este tipo de catástrofes nunca se está totalmente preparado, pero si hay una tarea que se puede ir haciendo dejando la politiquería que nos tiene totalmente contaminados. Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo, siempre tan deferente con este equipo periodístico, con nuestro medio radial. Son las 17:56, saludamos a Wendy Quinde, que nos acerca estas recomendaciones. Por favor, mi querido Alberto, buenas tardes contigo, con todos nuestros amigos oyentes que siempre están en la sintonía, la 98.9 FM y por supuesto también quienes están conectados a través de nuestras diferentes plataformas digitales.